Mi hija me dejó en una parada de autobús sin dinero y no tenía idea de que acababa de ganar 5.2 millones de dólares. El frío banco de metal se clavaba en mi espalda mientras abrazaba mi bolso gastado, sintiéndome más abandonada de lo que jamás imaginé. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, por favor, solo denle al botón de me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Mi nombre es Dolores Catalina Villegas, y con 68 años, usaba el mismo abrigo de invierno beige que había tenido por más de una década. La tela se había desteñido de crema a un blanco sucio, y el bolsillo izquierdo se había abultado por años de guardar caramelos de menta para mis nietos. El forro se había roto hace meses, creando un pequeño agujero cerca del dobladillo que siempre intentaba arreglar, pero nunca encontraba el tiempo entre cuidar a mis nietos y hacer interminables mandados para mi hija, Amalia. Esa mañana de martes en el centro de Ciudad de México, el viento de noviembre cortaba la lana desgastada como si fuera papel de seda. Estaba sentada en el frío banco de metal en la parada de autobús de la Avenida Insurgentes, con las rodillas artríticas palpitando por el clima húmedo, observando a los extraños apresurarse con sus vidas intactas y su dignidad intacta. Mi bolso de cuero, un regalo de Navidad de Amalia hace 3 años, cuando todavía fingía que le importaba, descansaba pesadamente sobre mi regazo, conteniendo el último de mis analgésicos recetados, un pañuelo arrugado manchado de lápiz labial y un pequeño sobre blanco que no me había atrevido a abrir todavía. El sobre había llegado de la Lotería Nacional 3 días antes, después de que un boleto de apuesta rápida que había comprado por impulso en la tiendita de la esquina coincidiera con cada número del sorteo del melate. Dentro de ese papel sellado estaba la prueba de que me había convertido en la única ganadora de 5.2 millones de dólares. Pero aún no había tocado el dinero, ni siquiera se lo había contado a nadie, porque una parte de mí, la parte tonta y esperanzada que aún recordaba cuando Amalia solía llamarme mamá, en lugar de solo mamá, con ese tono cansado y exasperado, quería creer que todavía me veía como algo más que una niñera y mandadera conveniente. Esa mañana había comenzado como muchas otras. Amalia llamó a las 7:30, con su voz ya áspera por la irritación. «Mamá, necesito que vengas a la cita del médico de Lily conmigo. Ha estado mal, y necesito un par de manos extra. Además, puedes cuidarla después mientras hago unos mandados». Había estado despierta desde las 5, como siempre en estos días, sentada en mi pequeño departamento de la colonia Condesa, con una taza de café instantáneo, observando el amanecer pintar los edificios de ladrillo al otro lado de la calle en tonos dorados y rosados. El radiador hacía su familiar canción matutina, y en algún lugar del edificio, el televisor de la señora Chen murmuraba las noticias de la mañana. Esos momentos de tranquilidad se habían convertido en mi santuario. El único momento en que nadie necesitaba nada de mí. «Por supuesto, cariño», respondí, como siempre. «¿A qué hora debo estar lista? Te recogeré a las 9. ¿Y mamá?» Su voz tenía ese tono de advertencia que ya había aprendido a reconocer. «No le sugieras ninguno de tus remedios caseros al doctor Pérez, ¿de acuerdo? Es un médico de verdad». El comentario dolió, como era su intención. Había criado a 3 hijos, incluyendo a Amalia, usando nada más que amor, sentido común, y sí, ocasionalmente un poco de té de manzanilla y miel tibia. Pero, aparentemente, mis 42 años de experiencia como madre no contaban para nada en comparación con su título de enfermería de una escuela comunitaria. Cuando las 9:30 llegaron y se fueron sin ninguna señal del Honda Pilot plateado de Amalia, la llamé por teléfono. Sonó una vez antes de ir al buzón de voz. Lo intenté de nuevo 15 minutos después con el mismo resultado. A las 10 en punto, mi ansiedad se había transformado en el conocido nudo de temor que vivía permanentemente en mi estómago en estos días. A las 10:15, mi teléfono finalmente sonó con un mensaje de texto. «No puedo ir. Surgió algo con Derek. Solo toma el autobús a la clínica. Nos encontraremos allá. ¿Y mamá? No gastes mucho en el pasaje, ¿de acuerdo? El dinero está apretado ahora mismo». Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas.
con el corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Ella sabía, tenía que saber, que no tenía efectivo, ni un solo billete en mi cartera. Había usado mis últimas monedas ayer para comprar un pequeño café en la cafetería de la clínica, mientras esperaba a que mi propio médico terminara con 1 hora de retraso. El pasaje de autobús costaba 25 pesos por trayecto. La distancia desde mi departamento hasta la clínica pediátrica en la avenida Miguel Ángel de Quevedo era de casi 6 kilómetros a través del tráfico del centro. En noviembre, con mis rodillas que gritaban en protesta cada vez que cambiaba el clima. Pero más que la incomodidad física, más que la vergüenza de ser una mujer de 68 años varada sin dinero para el autobús, estaba la aplastante comprensión de que mi hija, mi primogénita, la bebé que había sostenido durante innumerables noches de insomnio, la niña que solía trenzar mi cabello y prometía que me cuidaría cuando fuera mayor, me había dejado varada sin pensarlo 2 veces. La llamé de vuelta inmediatamente. Esta vez, contestó al cuarto timbre. ¿Qué, mamá? Estoy ocupada. Amalia, cariño, no tengo dinero para el autobús. ¿Podrías, tal vez...? ¡Ay, no me vengas con eso! Debes tener algo en ese bolso. Revisa los cojines del sofá o algo así. Ya revisé todo. Usé mis últimos cuartos ayer en... Mamá, de verdad, no puedo lidiar con esto ahora mismo. Derek está en crisis en el trabajo y Lily es insoportable. Solo... arréglatelas, ¿de acuerdo? Ya eres una adulta. La línea se cortó. Me quedé sentada en mi cocina, mirando el teléfono, sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso habría sido demasiado limpio, demasiado repentino. Esto era más como el sonido de madera vieja astillándose bajo demasiado peso, una rotura lenta y agonizante que se había estado acumulando durante años. 20 minutos después, me encontré en la parada del autobús de todos modos, habiendo caminado las 6 cuadras desde mi departamento, con la desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, Amalia se diera cuenta de lo que había hecho y regresara por mí. Tal vez recordaría que era su madre, no solo alguna obligación inconveniente que podía descartar con un mensaje de texto. El banco era frío e implacable, de metal pintado de verde que había sido rayado y desgastado por miles de personas que habían esperado viajes que podían o no llegar. Una joven madre con un cochecito se sentó en el otro extremo, desplazándose por su teléfono mientras su hijo pequeño balbuceaba felizmente sobre las palomas que picoteaban las migajas cerca del bote de basura. Un anciano con una chamarra de los Diablos Rojos del México revisaba su reloj repetidamente, murmurando por lo bajo sobre la puntualidad del Metrobús. Gente normal, gente con lugares a donde ir, y gente a la que le importaba si llegaban sanos y salvos. Me ajusté el abrigo con más fuerza sobre los hombros e intenté ignorar la forma en que mi estómago vacío comenzaba a acalambrarse. No había desayunado, guardando mi última rebanada de pan para la tostada de mañana. El sobre en mi bolso parecía palpitar como un latido, pesado con posibilidades y amarga ironía. Pasaron 43 minutos antes de que finalmente aceptara que Amalia no iba a regresar. Fue entonces cuando el llanto real comenzó. Mientras estaba sentada en ese frío banco, observando cómo el autobús se alejaba sin mí a bordo, mi mente se remontó a todas las veces que debí haber dicho que no. Todos los momentos en que elegí la comodidad de Amalia sobre mi propia dignidad, creyendo que el sacrificio era lo mismo que el amor. Comenzó cuando tenía 22 años, recién salida de la escuela de enfermería, ahogándose en la deuda de los préstamos estudiantiles y demasiado orgullosa para pedir ayuda directamente. En cambio, llamaba con emergencias que siempre requerían asistencia financiera inmediata, el pago del coche que había olvidado, la factura de la tarjeta de crédito que de alguna manera se había duplicado de la noche a la mañana, el depósito de garantía para un departamento que absolutamente necesitaba porque su compañera de cuarto era tóxica. «Mamá, no te lo pediría si no estuviera desesperada», solía decir. Y yo escuchaba a la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. «Te prometo que te pagaré en cuanto reciba mi primer cheque de pago». Ese primer préstamo fue de 8,000 pesos. Luego fueron 12,000. Luego 20,000. Cada vez,
Amalia me abrazaba con fuerza y prometía que era la última vez, que había aprendido la lección sobre la administración del dinero. Cada vez, le creía porque necesitaba creerle. El reembolso nunca llegó. En cambio, las solicitudes evolucionaron. Cuando Amalia quedó embarazada de Lily hace 5 años, de repente ya no era solo el cajero automático de emergencia, sino el servicio de cuidado infantil incorporado. Al principio, se sintió como una bendición. Después de que mi esposo, Roberto, murió hace 7 años, mi departamento se había convertido en una tumba de silencio. La idea de tener una nieta a la que mimar, amar, llenar los espacios vacíos de mis días, hacía que cada sacrificio financiero valiera la pena. «Mamá, vas a ser la mejor abuela del mundo», había dicho Amalia, frotándose la barriga apenas visible mientras yo escribía otro cheque para cubrir sus vitaminas prenatales. «Lily es muy afortunada de tenerte. Pero en algún momento entre el primer cumpleaños de Lily y el quinto, dejé de ser abuela y me convertí en otro electrodoméstico. Una niñera conveniente y gratuita a la que se podía llamar con una llamada telefónica y despedir con la misma facilidad. El patrón se volvió lamentablemente predecible. Amalia llamaba los viernes por la tarde, con su voz dulce como la miel con falsa afectación. «Mamá, sé que es a última hora, pero Derek y yo realmente necesitamos tiempo a solas. ¿Podrías cuidar a Lily este fin de semana?», te ha estado preguntando. Dejaba todo, cancelaba mi club de lectura, me saltaba mi clase de aeróbicos acuáticos, posponía la compra de comestibles y corría a su hermosa casa suburbana en Polanco. La casa que había ayudado a financiar con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Aunque Amalia convenientemente olvidaba ese detalle, siempre que se quejaba de lo abrumadores que eran los pagos de la hipoteca. Mientras Amalia y Derek disfrutaban de sus escapadas de fin de semana a la ruta del vino de Querétaro, o cenas románticas en restaurantes que yo nunca podía pagar, yo estaría en casa con Lily, tratando de estirar mi cheque del seguro social para cubrir los comestibles de los 3. Amalia nunca dejaba dinero para la comida. Limpiaba su refrigerador antes de irse, llevándose cualquier cosa remotamente apetecible, y me dejaba yogur caducado y lechuga marchita. «Debería haber algunas galletas en la despensa», decía, ya a medio camino de la puerta. «Y Lily no come mucho de todos modos». Pero Lily era una niña en crecimiento que merecía algo mejor que galletas rancias y cualquier sopa enlatada que yo pudiera pagar. Así que gastaba mi propio dinero que necesitaba para mis medicamentos para la artritis, para mi factura de la calefacción, para la pequeña dignidad de comprarme de vez en cuando algo que no estuviera rebajado para la venta rápida. Llevaba a Lily al supermercado y la dejaba elegir el cereal que quería, los bocadillos de fruta que la hacían sonreír, la leche con chocolate que no estaba en mi presupuesto, pero sí en mi corazón. Ella me tomaba de la mano en la fila de la caja, charlando sobre sus caricaturas favoritas, y por esos momentos olvidaba el saldo de la tarjeta de crédito que subía con cada compra. Lo peor no era el dinero. Era la forma en que Amalia me hablaba delante de Lily, como si yo fuera una empleada particularmente lenta en lugar de la mujer que le había dado la vida. «Mamá, no la dejes ver demasiada televisión», decía, sin levantar la vista de su teléfono. «Y, por favor, trata de que coma algunas verduras. Sé que solo le das lo que quiere, pero necesita una nutrición adecuada». Esto, de la mujer que vivía de comida para llevar y bebidas energéticas, que no había cocinado una comida de verdad desde sus días en el dormitorio de la universidad. Pero yo asentía y sonreía, porque, ¿qué más podía hacer? Si me defendía, Amalia pondría esa mirada, la que decía que yo era difícil y dramática, y correría el riesgo de perder el valioso tiempo con Lily. La manipulación era tan sutil, tan gradual, que no la reconocí hasta que se había convertido en el marco de toda nuestra relación. Amalia había aprendido exactamente qué botones presionar para mantenerme obediente y agradecida por las migajas de atención que me lanzaba. «No sé qué haría sin ti, mamá», solía decir después de un fin de semana particularmente exigente, dándome uno de esos abrazos breves y obligatorios que se sentían más como una palmadita en la cabeza. «Eres un salvavidas».
Y yo brillaba de orgullo, sintiéndome útil y necesaria, incluso cuando mi cuenta bancaria disminuía y mis propias necesidades no se satisfacían. Incluso cuando mi artritis empeoraba por dormir en el futón incómodo de su habitación de invitados. Incluso cuando posponía el trabajo dental y los exámenes de la vista, porque la última crisis de Amalia había agotado mis fondos de emergencia. El punto de inflexión debería haber sido la Navidad pasada. Había ahorrado durante meses para comprarle a Lily la muñeca American Girl que había estado suplicando, trabajando horas extras en la tienda de regalos de la iglesia donde era voluntaria, separando cuidadosamente billetes de 5 y 10 pesos hasta que tuve suficiente para la muñeca y algunos accesorios. La mañana de Navidad, vi la cara de Lily iluminarse cuando desenvolvió el regalo. Me abrazó susurrando, «Gracias, abuela Dolores», en mi oído con una alegría tan genuina que casi me explota el corazón. Pero la reacción de Amalia fue rápida y cortante. «Mamá, realmente no deberías haber gastado tanto. Solo la va a hacer esperar regalos caros todo el tiempo. Estamos tratando de enseñarle que la Navidad no se trata de cosas materiales». Esto, mientras estaba sentada en una sala de estar llena de regalos de paquetes de Amazon que habían estado llegando diariamente durante semanas. Esto, mientras usaba los nuevos aretes de diamantes que Derek le había dado, los que costaban más que todo mi presupuesto navideño. El mensaje era claro. Mi dinero era bienvenido, pero mi juicio no. Mis sacrificios eran esperados, pero mis decisiones estaban equivocadas. Empecé a llevar una cuenta mental después de eso, no por amargura, sino por una creciente sensación de incredulidad ante la forma en que me habían aprovechado por completo. Las reparaciones del coche que había pagado cuando Amalia reclamó pobreza mientras publicaba fotos de Instagram desde restaurantes caros. Los honorarios de la guardería que había cubierto cuando decidió que necesitaba un día de salud mental cada semana. El desfile interminable de emergencias que siempre parecían coincidir con algo que Amalia quería, pero que no podía pagar. En 5 años, le había dado más de $30,000, no prestados, dados, porque cada petición venía con lágrimas, promesas y declaraciones de amor que hacían que decir que no se sintiera como abuso infantil. $30,000 que podrían haber pagado la cirugía de rodilla que había estado posponiendo, que podrían haber cubierto el trabajo dental que necesitaba, los lentes nuevos que no podía pagar, los audífonos que mi médico había recomendado, que podrían haber hecho que mis años dorados fueran algo más que una lucha diaria por elegir entre medicamentos y comestibles. Pero el dinero ni siquiera era la peor parte. La peor parte era la forma en que Amalia me había entrenado para estar agradecida por el privilegio de ser utilizada. La forma en que me había convencido de que ser necesaria era lo mismo que ser amada. Hace 3 meses, tuve lo que pensé que era un ataque al corazón. El dolor en el pecho era tan severo que no podía respirar, no podía pararme, no podía hacer nada más que tumbarme en el suelo de mi cocina y preguntarme si así era como iba a morir, sola, sin que nadie me encontrara hasta que el casero viniera a buscar el alquiler vencido. Logré llamar al 911. Y los paramédicos determinaron que era un ataque de ansiedad severo provocado por el estrés financiero y el aislamiento social. En el hospital, cuando pidieron mi contacto de emergencia, les di el número de Amalia con completa confianza de que dejaría todo para estar conmigo. Nunca vino. En cambio, envió un mensaje de texto. «Me alegro de que estés bien. Los padres de Derek están en la ciudad este fin de semana, así que no puedo ir al hospital. Llámame cuando llegues a casa». Me dieron el alta a medianoche. Tomé un taxi de $40 que no podía pagar y pasé los siguientes 3 días recuperándome sola en mi departamento. Amalia llamó una vez, una breve conversación en la que estaba claramente distraída, preguntando si ya estaba normal, porque necesitaba que cuidara a los niños el fin de semana siguiente. Fue entonces cuando compré el boleto de lotería, no por esperanza, sino por desesperación. De pie en la tienda de conveniencia a las 2 de la mañana después de ser dada de alta del hospital, miré esos coloridos cuadrados de posibilidad y pensé, ¿y sí? ¿Y si pudiera dejar de tener miedo de cada gasto inesperado? ¿Y si pudiera decir que no sin sentirme culpable?
¿Y si pudiera descubrir quién era cuando no estaba constantemente tratando de ganar amor a través del sacrificio financiero? Elegí la opción de juego rápido, 5 números aleatorios que la máquina seleccionó por mí. El boleto costaba $5, dinero que debería haber gastado en comestibles, pero no lo hice. 3 días después, esos números cambiaron todo. Y ahora, sentada en este banco de la parada del autobús, abandonada por la hija a la que me había arruinado tratando de complacer, finalmente entendí lo que había tenido demasiado miedo de admitir durante años. No había estado amando a Amalia, la había estado facilitando, y ella no me había estado amando, me había estado utilizando. El sobre en mi bolso de repente se sintió como un arma de justicia en lugar de solo un pedazo de papel. Por primera vez en años, tenía poder, poder real. El tipo que no se podía manipular ni culpar. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con él? El autobús finalmente llegó 47 minutos después, y el conductor, un amable hombre negro de unos 50 años con ojos cansados, me miró y me hizo señas para que subiera sin pedirme el pasaje. «No se preocupe hoy, señora», dijo en voz baja. «Solo busque un asiento». Tal vez vio las lágrimas que estaba tratando de ocultar. Tal vez reconoció la particular marca de agotamiento que proviene de ser descartado por tu propia familia. O tal vez simplemente tenía una madre en algún lugar que merecía algo mejor de lo que estaba recibiendo. Viajé en silencio a la clínica pediátrica, viendo cómo Ciudad de México se difuminaba por la ventana mientras mi mente reproducía cada pequeña crueldad que Amalia había infligido a lo largo de los años. Las que individualmente parecían insignificantes, pero juntas formaban un patrón de devaluación sistemática que había erosionado lentamente mi autoestima, como la forma en que había empezado a llamarme Dolores en lugar de mamá cuando hablaba con Derek, como si reconocer nuestra relación fuera de alguna manera vergonzoso. «Dolores puede cuidar a Lily mientras nosotros salimos», decía, parada justo a mi lado como si fuera un mueble. A Dolores no le importa quedarse hasta tarde. O la forma en que olvidaba incluirme en las fotos familiares, afirmando más tarde que no quería molestarme o que me veía cansada, pero nunca olvidaba incluirme cuando necesitaba a alguien que sostuviera las bolsas de la compra o cuidara a los niños mientras posaba para la foto perfecta de Instagram. La sala de espera de la clínica estaba llena de padres y niños. El aire denso con el olor a desinfectante de manos y el sonido de la tos. Encontré a Amalia y a Lily, de 5 años, en la esquina. Amalia desplazándose por su teléfono, mientras Lily coloreaba en un libro para colorear andrajoso con crayones rotos. «Ahí estás», dijo Amalia sin levantar la vista. Estaba empezando a pensar que no vendrías. Ninguna disculpa por dejarme varada. Ningún reconocimiento de que había abandonado a su propia madre sin dinero ni transporte. Solo irritación porque había tardado tanto en resolver el problema que ella había creado. «Hola, abuela Dolores». Lily saltó y me abrazó las piernas, con sus pequeños brazos rodeándome con el amor puro y sin complicaciones que solo los niños poseen. «Te extrañé». «Yo también te extrañé, cariño», susurré, peinándole el pelo. Llevaba un vestido que nunca había visto antes, de aspecto caro, con flores bordadas a mano a lo largo del dobladillo. El tipo de vestido que costaba más de lo que gastaba en comestibles en un mes. «¿Te gusta el nuevo vestido de Lily?», preguntó Amalia, captando mi mirada. «La madre de Derek se lo compró. Dijo que quería asegurarse de que Lily tuviera algo apropiado para usar en el día familiar del club de campo». El mensaje era claro. La madre de Derek era la abuela que podía proporcionar cosas bonitas. Yo era solo la niñera. Durante la cita, me senté en la esquina mientras Amalia discutía el comportamiento de Lily con el doctor Pérez. Hizo que pareciera que yo era el problema, que Lily se portaba mal porque yo la consentía y no hacía cumplir los límites adecuados durante mis sesiones de cuidado de niños. «Dolores le da lo que quiere», dijo Amalia, como si no estuviera sentada a 1 metro de distancia. «Creo que es confuso para Lily tener diferentes reglas en diferentes lugares. Diferentes reglas. Como asegurarse de que tuviera suficiente para comer. Como dejarla reír sin que le dijeran que era demasiado ruidosa. Como tratarla con amabilidad en lugar de verla como un inconveniente que hay que gestionar.
El doctor Pérez, para su crédito, escuchó cortésmente, pero no pareció particularmente preocupado. Lily era una niña normal y sana de 5 años, que ocasionalmente traspasaba los límites, lo que difícilmente era motivo de alarma. Pero Amalia persistió, describiendo mi relación con Lily como si fuera una especie de influencia dañina que necesitaba ser controlada. Después de la cita, en lugar de llevarme a casa como prometió, Amalia anunció que tenía un mandado rápido que hacer, luego otro. Luego necesitaba pasar por la oficina de Derek para dejar unos documentos. Luego tenía que recoger la tintorería. Cada parada se extendía más que la anterior, y me encontré parada en estacionamientos y pasillos de tiendas, sosteniendo la mano de Lily mientras Amalia navegaba y charlaba por teléfono. Me dolían las rodillas, me gritaba la espalda y mi estómago vacío se contraía con el hambre. Pero cada vez que sugería que fuéramos a casa, Amalia respondía bruscamente que ya casi terminaba y que necesitaba ser paciente. A las 4 de la tarde, estaba exhausta y mareada por no comer. Lily también se estaba volviendo irritable, tirando de mi abrigo y susurrando que tenía hambre. Cuando le pregunté a Amalia si podíamos parar en algún lugar para tomar un bocadillo, puso los ojos en blanco. «Comeremos cuando lleguemos a casa», dijo. «No voy a gastar dinero en comida basura cara». Pero no fuimos a casa. En cambio, Amalia condujo a un centro comercial de lujo en Polanco, donde quería buscar rápidamente un bolso nuevo. Me dio 20 pesos y me dijo que llevara a Lily a la zona de comidas mientras ella compraba. «Intenta que te alcance», dijo, «y no dejes que se ensucie mucho». 20 pesos. Para comida para 2 personas en una de las zonas comerciales más caras de Ciudad de México. Gasté 18 pesos en una pequeña pizza y bebidas, dejándome con 2 pesos y aún sintiéndome culpable por la extravagancia. Mientras Lily comía, me senté frente a ella en la concurrida zona de comidas, observando a las familias que nos rodeaban disfrutar de sus comidas sin calcular cada centavo. En la mesa de al lado, una abuela compartía helado con su nieta, ambas riendo por una broma privada. La mujer llevaba un abrigo de lana precioso, joyas de buen gusto y tenía la confianza cómoda de alguien a quien nunca se le había hecho sentir como una carga. Me pregunté cómo sería ser ese tipo de abuela, el tipo que era apreciado en lugar de tolerado, el tipo que podía comprarle helado a su nieta sin comprobar primero el saldo de su banco. «Abuela Dolores, ¿estás triste?», preguntó Lily, con salsa de tomate untada en la mejilla. «No, cariño», mentí, limpiándole la cara con una servilleta. La abuela solo está cansada, pero estaba triste, triste hasta los huesos, triste hasta el alma de una manera que se sentía como ahogarse a cámara lenta. Amalia regresó 2 horas después, llevando múltiples bolsas de compras y luciendo renovada por su sesión de terapia de compras. Se había comprado un bolso de $300. Vi el recibo que sobresalía de la bolsa, mientras se quejaba de que el dinero estaba apretado y que yo no debía gastar mucho en el pasaje del autobús. El viaje a casa fue el último clavo en el ataúd de mi dignidad. Amalia pasó todo el viaje de 20 minutos en una llamada telefónica con su amiga Jessica, utilizando el sistema de manos libres para que me viera obligada a escuchar cada palabra. «Estoy tan agotada», se quejó Amalia con Jessica. «He estado lidiando con mi madre todo el día, y ella es solo. Ya sabes cómo es. Necesita tanta atención, y me siento culpable porque sé que está sola. Pero Dios, a veces solo quiero vivir mi propia vida sin sentirme responsable de entretenerla». Me senté en el asiento del pasajero, invisible, mientras mi hija hablaba de mí como si fuera una mascota particularmente necesitada que había heredado y no podía entender cómo deshacerse de ella. «Quiero decir, la amo», continuó Amalia, «pero es tan dramática con todo. Como hoy, actuó como si fuera el fin del mundo cuando no pude recogerla exactamente a tiempo. Y luego estaba toda rara y callada durante la cita de Lily, como si estuviera enfurruñada o algo así. La voz de Jessica crujió por los altavoces. «¿Has pensado en buscar comunidades de vida para personas mayores? A mi tía le encanta su lugar. Tienen actividades y otras personas de su edad para socializar». «Lo he mencionado», dijo Amalia, «pero se ofende, como si tratara de deshacerme de ella, lo cual no hago.
Solo creo que sería más feliz rodeada de gente de su edad en lugar de depender de mí para todo, dependiendo de ella. Como si yo fuera la que hacía constantes demandas, en lugar de ella llamándome 3 veces a la semana con nuevas solicitudes de dinero y cuidado de niños. Tal vez si solo redujeras el contacto gradualmente, sugirió Jessica. Ya sabes, dejar que se acostumbre a ser más independiente. Eso es lo que dice Derek. Él cree que la apoyo demasiado. Tal vez si dejara de correr cada vez que llama, aprendería a manejar las cosas por sí misma. Hablaron durante otros 10 minutos sobre mi necesidad y dependencia, como si fuera una adolescente con problemas en lugar de la mujer que le había dado la vida a Amalia, la había criado y continuaba apoyándola financiera y emocionalmente, a pesar de no recibir más que desprecio a cambio. Cuando finalmente llegamos a mi edificio de apartamentos, Amalia ni siquiera puso el coche en punto muerto. «Gracias por ayudar con Lily hoy», dijo, ya buscando su teléfono para hacer otra llamada. «Te llamaré más tarde». Ninguna oferta para acompañarme a la puerta. Ningún reconocimiento de que había pasado todo el día siendo su asistente no remunerada, mientras ella me trataba como un inconveniente. Solo despido, tan casual como tirar un pañuelo usado. Subí las escaleras de mi departamento, mis rodillas protestando por cada paso, y me desplomé en mi sofá desgastado. El silencio era ensordecedor después de un día de ser ignorada, criticada y discutida como si no estuviera presente. Fue entonces cuando vi el sobre en mi mesa de centro, exactamente donde lo había dejado esa mañana. El sobre de la lotería que contenía la prueba de mi imposible buena fortuna. Con manos temblorosas, lo abrí y volví a leer la carta, asegurándome de que no había imaginado los números. 5.2 millones de dólares. Ganadora del sorteo de Mega Millions del 15 de octubre. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para organizar la recogida de su premio. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando la carta, sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de mi pecho. No rabia, todavía no. Algo más tranquilo pero más profundo. Un reconocimiento de que había pasado años mendigando migajas de amor, de alguien que me veía como nada más que un recurso conveniente. El teléfono sonó. El nombre de Amalia en el identificador de llamadas. «Mamá, olvidé preguntar, ¿puedes cuidar a Lily este fin de semana? Derek me lleva a ese nuevo balneario en Valle de Bravo para nuestro aniversario, y sus padres están ocupados. Sería solo el sábado y el domingo, tal vez el lunes por la mañana si decidimos quedarnos una noche más». Miré la carta en mis manos. Miré mi refrigerador vacío. Miré la pila de facturas impagas en la encimera de mi cocina. Miré la foto en mi repisa de la boda de Amalia, donde había pagado las flores, el pastel y la mitad de la recepción, mientras ella había olvidado incluirme en las fotos oficiales de la fiesta de bodas. «Mamá, ¿estás ahí?» Por primera vez en 5 años, me escuché decir la palabra que había tenido demasiado miedo de usar. «No». «¿Qué?» «No, Amalia. No puedo cuidar a Lily este fin de semana». «Pero, ¿por qué no? ¿Tienes planes?» «Planes». Como si se me permitiera tener planes que no giraran en torno a su conveniencia. «No me siento bien», dije. Y era verdad. Estaba enferma. Enferma de ser utilizada. Enferma de ser desestimada. Enferma de confundir la explotación con el amor. Oh. La voz de Amalia contenía una nota de irritación. «Bueno, supongo que tendré que buscar a alguien más. Que te mejores, supongo». Colgó sin decir adiós. Me senté en mi departamento mientras oscurecía, sosteniendo la carta de la lotería y haciéndome una pregunta que debería haber sido obvia hace años. ¿Me utilizaron? La respuesta estaba escrita en cada préstamo impago, en cada solicitud de niñera de última hora, en cada vez que se hablaba de mí en lugar de hablarme, cada vez que mis necesidades habían sido desestimadas, mientras que las suyas eran tratadas como emergencias. Sí, me habían utilizado, sistemáticamente, deliberadamente y sin ninguna consideración por mi dignidad o bienestar, pero ahora tenía algo que Amalia no sabía, algo que lo cambiaba todo. Tenía el poder de decir que no, y los medios para respaldarlo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? El silencio que siguió a mi no
Duró exactamente 18 horas antes de que Amalia lanzara su contraataque. Pero no fue Amalia quien llamó primero. Fue Derek. Lo que debería haber sido mi primera pista de que habían ideado esta respuesta juntos. Hola, Dolores. La voz de Derek era artificialmente cálida, el tono que usaba cuando necesitaba algo de mí, pero quería fingir que teníamos una relación más allá de la conveniencia financiera. Amalia mencionó que no te sientes bien. ¿Está todo bien? Derek nunca me había llamado antes. Ni una vez en los 7 años que llevaba con Amalia. Ni cuando nació su hija. Ni en mi cumpleaños. Ni cuando estuve en el hospital con dolores en el pecho. Pero ahora, cuando su cuidado de niños gratuito de repente se había vuelto inalcanzable, era el señor consuegro preocupado. Estoy bien, Derek. Solo cansada. Bueno, la cosa es que, Dolores, realmente necesitamos este fin de semana. Amalia ha estado bajo mucho estrés últimamente, y este viaje al balneario ha estado reservado durante meses. Ya pagamos el depósito no reembolsable. La manipulación era tan transparente que casi insultaba mi inteligencia, como si se supusiera que debía sacrificar mi bienestar porque habían hecho planes sin consultar primero con su proveedora de cuidado infantil no remunerado. Entiendo, pero no puedo ayudar este fin de semana. Mira, sé que Amalia puede ser exigente a veces, pero tienes que entender, ella está abrumada. Ser una madre trabajadora es realmente difícil, y ella depende mucho de ti. Eres como la columna vertebral de nuestra familia. La columna vertebral, no una abuela querida o una suegra amada. Un sistema de apoyo estructural que se esperaba que soportara el peso sin quejas. Tal vez podrías preguntarle a los padres de Derek, sugerí, o contratar a una niñera. Mis padres ahora viven en Florida, y las niñeras cuestan unos $20 la hora. No podemos permitirnos eso, además del fin de semana en el balneario. Pero sí podían permitirse un bolso de $300. Podían permitirse cenar en restaurantes que yo nunca había visto por dentro. Podían permitirse una casa en Polanco y 2 pagos de coche y unas vacaciones anuales en México. Simplemente no podían permitirse pagar el cuidado de los niños que los liberaría para disfrutar de todos esos lujos. Lo siento, Derek, pero mi respuesta sigue siendo no. La línea se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando Derek volvió a hablar, su voz había perdido su calidez artificial. ¿Sabes qué? Bien. Supongo que Amalia tenía razón sobre que te estás volviendo difícil en tu vejez. Ya encontraremos algo. Colgó antes de que pudiera responder, pero sus palabras resonaron en mi departamento vacío mucho después de que terminara el tono de marcación. Difícil. Como si establecer un solo límite después de años de cumplimiento fuera evidencia de senilidad en lugar de cordura. 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Amalia, y había abandonado toda pretensión de civilidad. ¿Qué demonios te pasa?, soltó sin preámbulos. Derek está furioso, y honestamente, yo también. Nunca te has negado a cuidar a Lily antes. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada, Amalia. Simplemente no estoy disponible este fin de semana. Eso es una tontería, y lo sabes. Te sientas en ese departamento sin hacer nada todo el día, todos los días. El único fin de semana, un fin de semana, que pido ayuda, ¿y de repente estás demasiado ocupada? La crueldad de esa declaración me quitó el aliento. No hacer nada, como si mi vida no tuviera valor más allá de servir a sus necesidades. Como si la mujer que había criado a 3 hijos, trabajado 2 trabajos durante 20 años y seguía siendo voluntaria en el banco de alimentos de la iglesia, fuera de alguna manera inútil, porque actualmente no estaba ganando dinero ni criando bebés. Soy voluntaria en la iglesia, Amalia. Tengo el club de lectura y aeróbicos acuáticos y... Ay, por favor, el club de lectura y los aeróbicos acuáticos no son compromisos reales. Esas son solo formas para que las personas mayores y solitarias llenen el tiempo. Personas mayores y solitarias. Su propia madre, reducida a un estereotipo diseñado para despedir y disminuir. Amalia, he cuidado a Lily todos los fines de semana durante el último mes. Te he dado miles de pesos a lo largo de los años. Creo que tengo derecho a decir que no de vez en cuando. ¿Miles de pesos? Su voz subió de tono,
adoptando el tono victimizado que usaba cuando la atrapaban en verdades incómodas. Mamá, esos no fueron regalos, fueron emergencias, y nunca te pedí que llevaras la cuenta como una especie de usurero. No estoy llevando la cuenta para que te sientas culpable. Solo digo que tal vez he hecho lo suficiente para ganarme un fin de semana para mí. ¿Un fin de semana para ti para qué? ¿Sentarte sola y sentir lástima por ti misma? Dios, mamá, a veces creo que simplemente te gusta ser miserable. La conversación se degeneró a partir de ahí. Amalia recorriendo cada táctica de manipulación de su arsenal. Culpa, ira, falsa victimización y, finalmente, la opción nuclear. Bien, si así es como quieres ser, tal vez necesitemos un descanso la una de la otra. Tal vez necesites un poco de tiempo para pensar si ser parte de esta familia es realmente importante para ti. Ser parte de esta familia, como si fuera una miembro opcional en lugar de la mujer que la había creado. Tal vez sí necesito un poco de tiempo para pensar, me escuché decir. La aguda inhalación de Amalia sugirió que esperaba que me derrumbara ante la amenaza del abandono. Cuando no retrocedí, e inmediatamente me disculpé, su voz se volvió helada. Bueno, entonces, supongo que veremos cuánto disfrutas de tu preciosa independencia cuando pases las vacaciones sola. Colgó, dejándome sentada en mi cocina con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Pero debajo del miedo y el dolor había algo más. Algo que se sentía casi como alivio. Por primera vez en años, tenía un fin de semana sin obligaciones, sin exigencias, sin que nadie me tratara como personal contratado. Y en lugar de la aplastante soledad que Amalia había predicho, sentí algo que casi había olvidado. Paz. Pero Amalia no había terminado con su campaña. Durante los días siguientes, reclutó refuerzos. Primero fue mi vecina, la señora Patterson, quien llamó a mi puerta el martes por la noche con una expresión preocupada y un plato de galletas que no recordaba haber pedido. Dolores, querida, espero que no te importe que te diga, pero Amalia me llamó ayer. Está preocupada sobre ti. La señora Patterson tenía 83 años y tenía buenas intenciones, pero tampoco había tenido hijos y no entendía las complejidades de la manipulación familiar. En su generación, se esperaba que los hijos fueran agradecidos y que los padres se sacrificaran sin quejas. Ella cree que podrías estar pasando por una especie de episodio, continuó delicadamente la señora Patterson. Mencionó que has estado actuando de forma extraña últimamente, negándote a ayudar con tu nieta, ese tipo de cosas. Un episodio. Amalia realmente le había dicho a mi vecina que estaba teniendo una crisis de salud mental porque le había dicho que no a una solicitud de niñera. Estoy bien, señora Patterson. Solo cansada. Bueno, claro que lo estás, querida. Pero la familia es la familia. ¿No es así? Tal vez solo tuviste un mal día cuando ella llamó. Al día siguiente llegó una visita del padre Jiménez de la iglesia de Santa Catalina, donde había sido voluntaria durante 15 años. Apareció en mi puerta con la expresión ligeramente avergonzada de alguien a quien le habían pedido que realizara una intervención que no entendía del todo. Dolores. Espero no estar sobrepasando los límites, pero tu hija se puso en contacto conmigo. Le preocupa que puedas estar luchando contra alguna depresión o aislamiento. Amalia había llamado a mi sacerdote. En realidad, había involucrado a mi iglesia en su campaña de manipulación, presentándome como una anciana mentalmente inestable que necesitaba una intervención porque había establecido un solo límite. Mencionó que has estado rechazando el tiempo familiar y la interacción social. Continuó suavemente el padre Jiménez. Sé que el aislamiento de los últimos años ha sido duro para muchos de nuestros feligreses. ¿Te gustaría hablar sobre lo que te preocupa? Agradecí la amabilidad del padre Jiménez. Pero la manipulación era asombrosa en su alcance. Amalia había contactado sistemáticamente a personas en mi vida, hilando una narrativa que pintaba mi primer acto de autodefensa como evidencia de deterioro mental. Pero la gota que colmó el vaso llegó el jueves por la noche, cuando sonó mi teléfono y vi un número que no reconocía. La voz al otro lado era joven, profesional y cuidadosamente neutral. Señora Villegas, soy Sara Chen, de Servicios para Adultos Mayores de Ciudad de México.
Recibimos una llamada de un familiar expresando su preocupación por su bienestar y su capacidad para cuidarse de forma independiente. Mi sangre se convirtió en hielo. Amalia había llamado a los servicios de protección para adultos contra mí. En realidad, había denunciado a su propia madre como un adulto potencialmente vulnerable que podría necesitar la intervención estatal. La persona que llamó indicó que ha estado mostrando signos de confusión, retraimiento social e incapacidad para mantener relaciones familiares. Continuó la trabajadora social. Les preocupa que pueda estar experimentando algún deterioro cognitivo o depresión que esté afectando su juicio. Me quedé en un silencio atónito, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas mientras esta extraña explicaba que alguien necesitaría visitar mi departamento para evaluar mi situación y determinar si necesitaba servicios o supervisión. Amalia había utilizado el mismo sistema diseñado para proteger a las personas mayores contra sus propias familias. Había convertido mi único no en evidencia de incompetencia que podría resultar en la pérdida de independencia, evaluaciones médicas forzadas o incluso procedimientos de tutela. La trabajadora social fue amable pero minuciosa, haciendo preguntas sobre mis rutinas diarias, mi atención médica, mis conexiones sociales, mi gestión financiera, preguntas diseñadas para determinar si era un peligro para mí misma o vulnerable a la explotación. La ironía era devastadora. Mientras esta mujer evaluaba si me estaban aprovechando, la persona que me había estado explotando sistemáticamente durante años era la que había hecho el informe. Después de colgar, me senté en mi sala de estar oscurecida y finalmente entendí todo el alcance de lo que estaba tratando. Esta no era solo una hija consentida teniendo una rabieta porque no podía salirse con la suya. Esta era una campaña calculada para destruir mi reputación, aislarme de mis sistemas de apoyo y potencialmente despojarme de mi independencia. Todo porque había dicho que no a un fin de semana de cuidado de niños gratuito. Saqué la carta de lotería y la leí de nuevo. Los números se difuminaron a través de mis lágrimas. 5.2 millones de dólares. Suficiente dinero para asegurar que nunca más tendría que depender de nadie. Suficiente poder para cambiar las tornas a alguien que claramente nunca esperó que yo tuviera ninguna influencia propia. Pero el dinero ya no se trataba solo de independencia financiera. Se trataba de algo mucho más fundamental. El derecho a ser tratado con dignidad humana básica por mi propia hija. Amalia me había declarado la guerra por el delito de tener límites. Había involucrado a mis vecinos, a mi sacerdote y a los servicios estatales en su campaña para pintarme como incompetente. Había dejado claro que, en su opinión, yo no tenía derecho a la autonomía, ni derecho a decir que no, ni derecho a existir como algo más que un recurso para que ella lo explotara. Pero había cometido un error crucial en sus cálculos. Había asumido que yo era impotente. Mañana le iba a mostrar exactamente lo equivocada que estaba. El tiempo de ser la víctima en esta relación había terminado. El momento de recuperar mi poder finalmente había llegado, y iba a disfrutar cada minuto. El viernes por la mañana, me desperté con una claridad que no había sentido en años. La carta de lotería estaba en mi mesita de noche donde la había colocado la noche anterior, y por primera vez desde que la recibí, me sentí lista para reclamar lo que era mío. A las 9 a.m. en punto, llamé a la Lotería Nacional. «Señora Villegas», dijo la representante después de verificar mi identidad. «Felicidades por su victoria. ¿Está lista para comenzar el proceso de reclamación del premio?» «Sí», dije. Y la palabra se sintió como lo primero honesto que había dicho en meses. «Estoy lista». El proceso tardaría 2 semanas en completarse. Verificaciones de antecedentes, documentación fiscal, decisiones sobre la publicación en los medios. Elegí la opción de pago único, lo que me daría aproximadamente 3.2 millones de dólares después de impuestos. Aún más dinero del que alguna vez había soñado con tener. Y lo que es más importante, suficiente para asegurarme de que nunca más dependería de nadie. Necesitaremos que venga el próximo viernes para firmar el papeleo final, explicó la representante. ¿Y señora Villegas?
Quizás quiera hablar con un asesor financiero antes de eso. Este tipo de ganancia inesperada puede ser abrumadora. Abrumador. No tenía idea. Pasé el resto de esa mañana haciendo algo que no había hecho en años. Haciendo planes para mí. Planes reales, basados en lo que yo quería, en lugar de lo que otras personas necesitaban de mí. Primero, llamé al doctor Martínez, el cirujano ortopédico que había estado recomendando una cirugía de reemplazo de rodilla durante 2 años. Una cirugía que había estado posponiendo porque no podía permitirse el tiempo de recuperación sin ingresos, y porque Amalia necesitaba que estuviera disponible para el cuidado de niños constante. Me gustaría programar la cirugía, le dije a su recepcionista, lo antes posible. Maravilloso, señora Villegas. El doctor Martínez ha estado esperando que reconsiderara. ¿Qué tal dentro de 3 semanas a partir de hoy? 3 semanas. Para entonces, ya tendría el dinero de la lotería y, lo que es más importante, estaría liberada de la obligación de dejar todo lo demás cada vez que Amalia llamara. Después, llamé a la iglesia de Santa Catalina y hablé con el padre Jiménez, no sobre la campaña de manipulación de Amalia, sino sobre el fondo de becas de la iglesia para madres solteras que regresan a la escuela. Me gustaría hacer una donación, dije. Una sustancial. ¿Podemos reunirnos la semana que viene para discutir los detalles? Dolores. Eso es maravilloso. El fondo de becas ha estado tan poco financiado últimamente. Incluso una pequeña donación marcaría una tremenda diferencia. No será pequeña, padre. Creo que se sorprenderá. Luego hice algo que me pareció aterrador y estimulante a la vez. Me fui de compras. No para comprar comestibles ni artículos de primera necesidad, sino para mí. Tomé el autobús a la Avenida Madero y entré en tiendas a las que solo había entrado para mirar, tiendas donde las etiquetas de precios solían marearme de ansiedad. En Liverpool, me compré un abrigo de lana precioso en un azul marino profundo, el tipo de prenda clásica y bien hecha que siempre había admirado, pero que nunca pensé que merecía. Costó más de lo que solía gastar en ropa en todo un año, pero cuando me lo probé y me miré en el espejo de 3 caras, vi a una mujer que parecía digna, segura de sí misma, digna de respeto. La vendedora, una joven llamada Jennifer, me ayudó a elegir una bufanda y unos guantes a juego. No sabía que estaba a punto de convertirme en millonaria. Para ella, yo era solo otra clienta que merecía atención y cortesía. La forma en que me trató, con amabilidad profesional y genuina disposición a ayudar, me recordó lo que se sentía al ser valorada por algo más que mi utilidad. «Te ves hermosa con ese color», dijo Jennifer mientras registraba mis compras. «El azul marino es muy elegante en ti. Hermosa». ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado hermosa? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí hermosa? Llevé el abrigo nuevo a casa, sintiendo que estaba habitando una versión diferente de mí misma. La mujer que subió las escaleras de su departamento no era la misma que había sido abandonada en una parada de autobús una semana antes. Esta mujer tenía poder, dignidad y, lo que es más importante, opciones. Esa noche, me senté con un bloc de notas y comencé a hacer listas. No listas de compras ni listas de recados, sino listas de vida. Cosas que quería hacer, lugares que quería ver, cambios que quería hacer. Comprar una casa cerca del lago de Chapala, tomar clases de arte, viajar a Irlanda, donde había nacido mi abuela, aprender a usar una computadora correctamente, unirme a un club de lectura en la biblioteca del centro, no solo al grupo de la iglesia donde todos tenían miedo de discutir cualquier cosa controvertida. Por primera vez en décadas, estaba planeando una vida en lugar de simplemente sobrevivir a una. Pero la verdadera prueba llegó el sábado por la noche, cuando llamó Amalia. Casi no contesto. Mi abrigo nuevo colgaba en el armario. Mi cirugía estaba programada, y me había pasado el día leyendo folletos de viajes en lugar de esperar a que necesitara algo. Me sentía bien, en paz, como una persona en lugar de un proveedor de servicios. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper. Y contesté al cuarto timbre. «Mamá». La voz de Amalia era diferente, aún fría, pero con un trasfondo de incertidumbre. Quería llamar y saber de ti, asegurarme de que estás bien. Nunca había llamado solo para saber de mí. Esto era un reconocimiento,
Un intento de medir si su campaña psicológica había funcionado, si había sido castigada lo suficiente, y estaba lista para volver a mi papel de felpudo familiar. Estoy bien, Amalia. Mejor que bien, en realidad. Bien, eso es... Bueno, una pausa. Así que estaba pensando, tal vez exageramos un poco esta semana. Ya sabes, cómo el estrés puede hacer que la gente diga cosas que no quiere decir. Gente. Como si ambas hubiéramos sido igualmente horribles la una con la otra. Como si mi crimen de decir no, una vez fuera equivalente a su campaña de asesinato de personajes. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Continuó. A los padres de Derek les falló este fin de semana, así que si te sientes mejor... No estoy disponible, Amalia. ¿Qué quieres decir con que no estás disponible? Es sábado por la noche. ¿Qué podrías estar haciendo? La presunción en su voz, que mi vida era tan vacía y sin sentido que era imposible que tuviera planes legítimos, encendió algo feroz dentro de mi pecho. Estoy leyendo, dije simplemente. ¿Leyendo? Mamá, leer no es un compromiso. Puedes leer en cualquier momento. Esto es importante. Mi lectura es importante para mí. Esto es ridículo. Estás siendo ridícula. Un libro no es más importante que tu nieta. Y ahí estaba, la táctica de manipulación que había funcionado durante años. Hacer que se tratara de Lily en lugar de la conveniencia de Amalia. Implicar que decirle que no a Amalia significaba rechazar a Lily. Lily siempre es bienvenida a visitarme, dije con calma. Pero no estoy disponible para cuidar niños este fin de semana. ¿Visitarte? Mamá, tu departamento es pequeño y no tienes nada para que los niños hagan allí. No es exactamente para niños. Mi departamento. El lugar donde había vivido durante 8 años, donde había organizado innumerables cenas familiares, donde Lily había pasado cientos de horas felices, coloreando en mi mesa de la cocina y ayudándome a hornear galletas. De repente era inadecuado, porque servía a mis necesidades en lugar de a las de Amalia. Entonces quizás deberías haber pensado en los arreglos para el cuidado de niños antes de hacer tus planes, sugerí. El silencio que siguió fue tan largo que me pregunté si había colgado. Cuando Amalia volvió a hablar, su voz era tensa con una ira apenas controlada. No sé qué te ha pasado últimamente, pero esto no es como tú. Estás actuando egoísta y cruel. La trabajadora social dijo que los cambios de personalidad pueden ser un signo de... ¿La trabajadora social a la que llamaste? La interrumpí. ¿A la que enviaste a mi casa porque le dije que no a cuidar niños una vez? Estaba preocupada por ti. Estabas actuando de forma extraña y pensé... ¿Pensaste que me harías declarar incompetente porque establecí un límite? Eso no es... Nunca dije nada sobre incompetente. Solo les dije que parecías confundida y aislada. ¿O confundida porque tengo mis propias opiniones? ¿Aislada porque no estoy disponible para servirte las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Mamá, estás tergiversando todo. Estoy tratando de ayudarte. No, Amalia. Estás tratando de controlarme. Y he terminado de ser controlada. Otro largo silencio. Cuando volvió a hablar, la voz de Amalia transmitía un tono que nunca había oído antes. Incertidumbre mezclada con algo que podría haber sido respeto. Bien, si así es como quieres que sean las cosas, entonces bien. Pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de lo solitaria que es realmente la independencia. Colgó, pero esta vez, sus amenazas se sintieron vacías. La mujer que tenía miedo de estar sola era la vieja Dolores, la que pensaba que ser necesaria era lo mismo que ser amada. La nueva Dolores, la que usaba un abrigo hermoso y planeaba una cirugía de rodilla y leía folletos de viajes, ya no tenía miedo a la soledad, porque estaba aprendiendo la diferencia entre estar sola y ser libre. El domingo por la mañana, me desperté de forma natural en lugar de con el sonido de mi teléfono sonando con exigencias. Me preparé un desayuno como es debido, no una tostada apresurada camino a otra emergencia, sino huevos y tocino de verdad, comidos en mi mesa de la cocina mientras leía el periódico del domingo. La columna de consejos presentaba una carta de alguien de mi edad, preguntando cómo lidiar con hijos adultos que solo llamaban cuando necesitaban dinero. La respuesta de la columnista fue suave pero firme.
Enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesto a aceptar. Recorté esa columna y la pegué en mi refrigerador, junto a mi lista de compras y los recordatorios de citas. Un recordatorio diario de que el respeto no es algo que se suplica, es algo que se exige. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Di un paseo por el Parque México solo porque quería. No para hacer recados ni cumplir con obligaciones, sino por el simple placer de moverme por el mundo a mi propio ritmo. El aire de octubre estaba fresco y limpio, y los árboles apenas comenzaban a cambiar de color. Las familias jugaban en el parque, las parejas paseaban perros, los ancianos se sentaban en bancos alimentando palomas. Gente normal viviendo vidas normales, sin contaminar por la dinámica tóxica que había confundido con amor. Me senté en un banco cerca del estanque y observé a los niños jugar en el parque infantil mientras sus padres charlaban cerca. Padres de verdad, noté, que parecían felices de estar con sus hijos en lugar de agobiados por ellos, que se hablaban con amabilidad en lugar de con irritación. Una niña con el pelo rizado corrió hacia su abuela, que estaba sentada a 2 bancos de distancia. «Abuela, mira lo que encontré», dijo, sosteniendo una hoja roja perfecta. «Oh, Dios mío», dijo la abuela, examinando la hoja con seria atención. «Esto es absolutamente hermoso. ¿Deberíamos llevárnoslo a casa y prensarlo en un libro?» La niña asintió con entusiasmo y se subió al banco para acurrucarse contra el lado de su abuela. Se sentaron juntas allí, con el brazo de la abuela alrededor de la niña, ambas completamente contentas con la compañía de la otra. Así es como debería verse, me di cuenta. Ese afecto fácil, esa alegría mutua en la presencia del otro. No las tensas negociaciones y los sacrificios unilaterales que habían caracterizado mi relación con Amalia y Lily. Caminando a casa, sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación por el mañana, no ansiedad por las exigencias que pudieran venir, sino verdadera emoción por las posibilidades futuras. Tenía un abrigo nuevo que me hacía sentir hermosa. Tenía programada una cirugía que aliviaría años de dolor. Tenía dinero que garantizaría mi independencia. Tenía planes que servían a mis propios sueños en lugar de la conveniencia de otras personas. Y lo más importante, tenía algo que había perdido en el camino: respeto por mí misma. Amalia pensó que me estaba castigando con su silencio y su retirada. No tenía idea de que me estaba dando el mayor regalo posible: la libertad del agotador trabajo de tratar de ganar amor de alguien incapaz de darlo. Por primera vez en años, estaba descubriendo quién era realmente Dolores Villegas, cuando no estaba ocupada siendo lo que todos los demás necesitaban que fuera. Y me gustaba. La oficina de la Lotería Nacional en el centro de Ciudad de México no se parecía en nada a lo que había imaginado. En lugar de algún gran edificio con columnas de mármol con fanfarria y fotógrafos, era una oficina modesta en un complejo gubernamental, con luces fluorescentes y una alfombra beige que había visto mejores días. Pero cuando firmé mi nombre en ese documento final y el cheque fue puesto en mis manos, se sintió como el momento más importante de mi vida. $3.2 millones después de impuestos. Más que suficiente para reescribir cada regla que había gobernado mi existencia durante la última década. «Felicidades, señora Villegas», dijo Janet Morrison, la representante de la lotería que me había guiado a través del proceso. «¿Tiene algún plan para sus ganancias?» «Sí», dije, doblando el cheque con cuidado y colocándolo en mi bolso. El mismo bolso de cuero desgastado que había llevado mis últimos $, hace solo 2 semanas. Tengo planes muy específicos. La primera parada fue el banco, donde abrí una nueva cuenta y deposité el cheque. El gerente del banco, el señor Hernández, me trató con un respeto que no había experimentado en años. De repente, todos los servicios estaban disponibles. Cada opción se explicaba en detalle. Cada cortesía se extendía. El dinero, me di cuenta, era más que seguridad financiera. Era dignidad. Eran opciones. Era el poder de ser tratado como una persona que importaba. Del banco, fui a ver a Margarita Donnelly, la agente inmobiliaria con la que me había puesto en contacto la semana anterior. Margarita era una mujer enérgica y eficiente de unos 50 años que se especializaba en propiedades frente al lago para los compradores más exigentes de Ciudad de México.
Encontré varias propiedades que coinciden con sus criterios, dijo, extendiendo fotos sobre su escritorio. Todas están a poca distancia del lago de Chapala, todas tienen una excelente seguridad, y todas están en edificios con asociaciones de propietarios sólidas. El condominio que elegí estaba en el piso 14 de un edificio en la zona rosa, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista sin obstáculos del lago, 2 dormitorios, 2 baños, una cocina moderna y, lo más importante, un portero que se aseguraría de que los visitantes fueran anunciados antes de ser admitidos. No más visitas sorpresa. No más personas asumiendo que podían aparecer y exigir mi tiempo. A partir de ahora, el acceso a Dolores Villegas sería solo por invitación. Lo tomaré, dije, y las cejas de Margarita se elevaron ligeramente ante la rapidez con la que había tomado la decisión. ¿No quiere pensarlo? ¿Discutirlo con su familia? No, dije con firmeza. Esta es mi decisión solamente. La compra en efectivo significaba que podía mudarme en 30 días. 30 días para rehacer por completo mi vida, para establecer nuevos patrones y límites antes de que nadie pudiera interferir. Pero Amalia no esperó 30 días. 3 días después de que firmé los documentos de bienes raíces, apareció en mi departamento. La vi a través del ojo de la cerradura, parada en el pasillo con esa expresión particular que ponía cuando estaba a punto de pronunciar un ultimátum. Lily estaba con ella, luciendo pequeña y confundida bajo la iluminación fluorescente del pasillo. Casi no abrí la puerta. La vieja Dolores habría estado aterrorizada por la confrontación. Se habría escondido dentro hasta que se fueran. Pero la nueva Dolores, la que tenía $3.2 millones y un condominio frente al lago y cirugía programada para la semana siguiente, abrió la puerta con calma. Amalia, Lily. Mamá, necesitamos hablar. Amalia pasó junto a mí y entró al departamento sin ser invitada, tirando de Lily detrás de ella. Lily, ve a colorear a la mesa de la abuela mientras mamá y la abuela tienen una conversación de adultos. Lily miró entre nosotras con incertidumbre, sintiendo claramente la tensión, antes de instalarse en mi mesa de la cocina con los crayones que guardaba allí para sus visitas. Comenzó a dibujar con la intensa concentración que los niños usan para evitar el drama de los adultos que no entienden. Esto ya ha durado bastante, anunció Amalia, de pie en mi sala de estar como un fiscal dirigiéndose a un jurado. No sé qué te ha pasado últimamente, pero toda esta cosa de la rebelión está afectando Lily, y no lo voy a tolerar. ¿Qué cosa de la rebelión? No te hagas la tonta, mamá. La actitud, la negativa a ayudar con Lily, la forma en que has estado actuando como si fueras demasiado buena para tu propia familia. Se acabó. Comenzó a caminar de un lado a otro por mi pequeña sala de estar, preparándose para lo que claramente era un discurso ensayado. Derek debió haberla entrenado, me di cuenta. Esto no era ira espontánea, era manipulación estratégica. He sido paciente contigo, continuó Amalia. He tratado de entender cualquier crisis de la mediana edad o depresión o lo que sea esto. Pero Lily te pregunta constantemente, y estoy cansada de tener que explicar por qué la abuela Dolores ya no quiere verla. La acusación golpeó como un golpe físico, y sentí que mi compostura cuidadosamente mantenida vacilaba. Estaba usando a Lily como un arma, haciendo que mi establecimiento de límites sonara como un rechazo a mi nieta, en lugar de una negativa a ser explotada. Nunca dije que no quería ver a Lily. Las acciones hablan más que las palabras, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste para saber cómo estábamos? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a ayudar con algo? Te has retirado por completo de esta familia. He estado disponible cada vez que me has pedido ayuda durante 5 años, Amalia. Tomarme una semana para mí no constituye una retirada. ¿Una semana? Prueba 3 semanas. 3 semanas de nada. Ni llamadas, ni ofertas para cuidar a los niños, ni preguntas sobre cómo estamos. ¿Tienes idea de lo egoísta que suena eso? Egoísta. La palabra hacia la que había estado construyendo. La acusación definitiva diseñada para hacerme derrumbar de culpa y reanudar mi papel de felpudo familiar. Desde la mesa de la cocina, la vocecita de Lily dijo, ¿la abuela Dolores y tú están peleando? La expresión de Amalia se suavizó de inmediato cuando se volvió hacia su hija. No, cariño.
Mami y la abuela solo están teniendo una conversación. Sigue coloreando tu lindo dibujo. Pero cuando se volvió hacia mí, su rostro se endureció de nuevo. ¿Ves lo que estás haciendo? La estás confundiendo con todo este numerito. ¿Qué numerito? Esta ridícula cosa de la independencia. Mamá, tienes 68 años. Vives sola en un departamento pequeño. No tienes amigos, excepto viejas señoras de la iglesia, y tu única familia somos nosotros. ¿Qué crees exactamente que te va a dar esta independencia? Estaba tratando de hacerme sentir patética, aislada, completamente dependiente de ella para cualquier significado en mi vida. Hace un mes, habría funcionado. Hace un mes, me habría disculpado y rogado perdón y prometido reanudar mi papel de sirvienta no remunerada. Pero hace un mes, no era millonaria con un condominio frente al lago y una cirugía programada y planes para viajar a Irlanda. Mi independencia me va a dar una vida, dije en voz baja. Amalia se rió, pero no era un sonido agradable. ¿Una vida? Mamá, esta es tu vida. Lily y Derek y yo somos tu vida. Todo lo demás es solo relleno. No, Amalia, tú has sido toda mi vida, y ese fue el problema. Dejó de caminar y me miró fijamente, claramente sin esperar una confrontación directa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he pasado los últimos 5 años organizando toda mi existencia en torno a tu conveniencia. Te he dado dinero que no podía permitirme, tiempo que no tenía y energía que necesitaba para mí. Y a cambio, me has tratado como personal contratado al que no tienes que pagar. Eso no es cierto. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún lugar que no implicara cuidar niños? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona en lugar de como un proveedor de servicios? La boca de Amalia se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. No podía responder porque la respuesta era nunca. Llamaste a los servicios de protección para adultos en mi contra, Amalia, tu propia madre, porque dije que no a un fin de semana de cuidado de niños. Estaba preocupada por ti. Estabas actuando de forma extraña. Estaba actuando como una persona con límites. Eso no debería ser un comportamiento extraño, pero aparentemente era tan ajeno a ti que pensaste que necesitaba una intervención profesional. Desde la cocina, Lily gritó: «Abuela Dolores, ¿me puedes ayudar con este perro? No puedo hacer bien las orejas». Caminé hacia la mesa, agradecida por la interrupción. Lily había dibujado una imagen de lo que parecía nuestra familia. Figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris. Pero una figura se apartaba de las demás, y cuando miré más de cerca, me di cuenta de que era yo. «Esto es hermoso, cariño», dije, ayudándola a agregarle orejas al perro. «Cuéntame sobre tu dibujo». «Es nuestra familia», dijo Lily con orgullo. «Están mami y papi y yo. Y estás tú. Pero estás aquí porque mami dice que ya no quieres jugar con nosotros». Se me rompió un poco el corazón al ver cómo Amalia había envenenado incluso esta inocente relación, pero también fortaleció mi determinación. Lily merecía algo mejor que ser criada por alguien que usaba la manipulación emocional como herramienta de crianza. «Lily», dije suavemente, «siempre querré pasar tiempo contigo. Pero a partir de ahora, cuando visites a la abuela, será porque ambas queremos vernos, no porque alguien necesite cuidar niños». ¿Qué significa cuidar niños? Significa cuidar a los hijos de otra persona mientras ellos hacen otras cosas. Pero cuando me visites, no será cuidar niños. Será tiempo de abuela y nieta. Amalia había estado escuchando este intercambio con creciente agitación. No la confundas con tus juegos psicológicos, mamá. No estoy jugando. Estoy estableciendo límites. ¿Límites? ¿Estás destruyendo esta familia con tu egoísmo y lo llamas límites? Fue entonces cuando tomé la decisión a la que me había estado preparando durante 3 semanas. Caminé a mi habitación y regresé con un sobre de Manila. Dentro estaban copias del cheque de lotería, fotos de mi nuevo condominio y una carta que había escrito, pero no estaba segura de que tuviera el valor de entregar. «Amalia, quiero que mires algo». Le entregué el sobre y observé cómo cambiaba su rostro al procesar lo que estaba viendo. El cheque de lotería, los documentos de bienes raíces,
la prueba de que todo lo que pensaba que sabía sobre mis circunstancias había cambiado por completo. ¿Tú ganaste la lotería? Su voz era apenas un susurro. 5.2 millones de dólares. Lo gané el día antes de que me dejaras en la parada del autobús sin dinero. El color se le escapó de la cara a Amalia cuando las implicaciones la alcanzaron. Todas esas veces que me había dicho que el dinero estaba apretado. Todas esas lecciones sobre no gastar demasiado. Todas esas suposiciones sobre mi dependencia de su generosidad. Eras rica todo este tiempo. ¿Y no me lo dijiste? Quería ver si podías amarme cuando pensabas que no tenía nada que ofrecer, excepto trabajo gratis. Amalia se hundió en mi silla, todavía mirando fijamente los documentos. No entiendo. Fallaste la prueba, Amalia. Cada día durante 3 semanas, demostraste que solo me valorabas por lo que podía hacer por ti. En el momento en que me volví inconveniente, intentaste que me declararan mentalmente incompetente. Mamá, si hubiera sabido... ¿Qué? ¿Me habrías tratado mejor? ¿Habrías sido más amable? ¿Habrías respetado mis límites? No respondió, porque ambas sabíamos la verdad. Habría sido más amable, pero solo porque pensaba que tenía algo que ella quería. Me voy a mudar a un nuevo condominio el mes que viene. Continué. Me voy a someter a una cirugía que finalmente arreglará mis rodillas. Voy a viajar, tomar clases de arte, tal vez aprender a usar una computadora correctamente. Voy a vivir. ¿Y nosotras? ¿Y Lily? Miré a mi nieta, aún coloreando pacíficamente en la mesa de la cocina, y sentí que mi corazón se rompía un poco más. Lily siempre será bienvenida en mi vida, pero vendrá porque nos amamos, no porque necesites cuidado infantil gratuito. Y tú, Amalia... Hice una pausa, reuniendo el coraje para lo que vendría después. ¿Necesitas decidir si quieres una relación con tu madre o si solo quieres una sirvienta a la que no tengas que pagar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Amalia miró fijamente los documentos de la lotería, como si pudieran cambiar si los miraba el tiempo suficiente. Lily tarareó suavemente mientras coloreaba. Y yo, en mi pequeño departamento, me sentí más poderosa de lo que nunca me había sentido en mi vida. Finalmente, Amalia me miró con lágrimas en los ojos. No me di cuenta. Sí, lo sabías. Dije suavemente pero con firmeza. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Simplemente nunca pensaste que tendría el poder de detenerte. 6 semanas después de la confrontación, estaba parada en mi nueva sala de estar, observando cómo el amanecer pintaba el lago de Chapala en tonos dorados y rosados. Las ventanas de piso a techo de mi condominio en la zona rosa ofrecían una vista sin obstáculos del agua, y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. La cirugía de rodilla había sido un éxito completo. El doctor, Martínez, había reemplazado ambas articulaciones, y después de 3 semanas de fisioterapia, caminaba sin dolor por primera vez en una década. La mujer que una vez luchó por subir las escaleras de su estrecho departamento, ahora caminaba con confianza por el sendero frente al lago cada mañana, su cuerpo finalmente a la altura de la fuerza que había descubierto en su espíritu. Mi nuevo hogar no se parecía en nada al pequeño departamento donde había pasado tantos años sintiéndome invisible. Las paredes estaban pintadas con tonos crema cálidos que reflejaban la luz natural. Los muebles fueron cuidadosamente elegidos por su comodidad y belleza. Un sofá seccional gris suave donde podía leer sin dolores de espalda. Una mesa de comedor hecha de rica madera de nogal, donde comía comidas que había preparado para mí, a mi propio ritmo, de acuerdo con mis propias preferencias. El segundo dormitorio se había convertido en mi estudio de arte. Me había inscrito en clases de acuarela en el Instituto de Artes, cumpliendo un sueño que había albergado desde la escuela secundaria, pero nunca había tenido el tiempo ni el dinero para perseguir. Mi instructora, la profesora Elena Vázquez, era una mujer paciente de 70 y tantos años que entendía que la creatividad no tenía fecha de caducidad. «Tienes un ojo natural para el color», me dijo durante mi tercera lección, examinando mi pintura tentativa de la vista del lago desde mi ventana. «No tengas miedo de ser audaz. El arte se trata de expresar lo que ves y sientes, no lo que crees que deberías ver y sentir. Audaz».
La palabra se había convertido en mi mantra personal. Después de décadas de hacerme pequeña, silenciosa y conveniente, estaba aprendiendo a ocupar espacio en el mundo. Los cambios no fueron solo físicos o artísticos. Había descubierto que cuando dejas de organizar toda tu vida en torno a las emergencias de otras personas, tienes tiempo para desarrollar intereses y relaciones reales. Me había unido a un club de lectura en la biblioteca del centro, donde debatíamos literatura que desafiaba e inspiraba en lugar de simplemente pasar el tiempo. Había comenzado a ser voluntaria en un centro de alfabetización, enseñando a leer a adultos, usando mi paciencia y amabilidad natural para servir a personas que apreciaban en lugar de explotar esas cualidades. Lo más sorprendente fue que había hecho amigos de verdad, que llamaban para saber de mí no porque necesitaran algo, sino porque disfrutaban de mi compañía. Margarita, de mi club de lectura, se había convertido en una compañera de café habitual. La doctora Sarah Chen, del centro de alfabetización, me había invitado a unirme a su grupo de caminatas. La profesora Vázquez me había incluido en sus salidas mensuales a galerías de arte con otros estudiantes. Estas relaciones se sentían diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado con Amalia. Eran recíprocas. Dábamos y recibíamos por igual. Apoyábamos los intereses de los demás. Celebrábamos los éxitos de los demás sin celos ni competencia. Cuando el esposo de Margarita fue hospitalizado, le llevé comida y me senté con ella en la sala de espera. Cuando la hija de Sara se graduó de la universidad, todas lo celebramos juntas. Cuando vendí mi primera pintura de acuarela en una feria de arte local, se sintieron genuinamente emocionados por mi éxito. Esto, me di cuenta, era como se veían las relaciones saludables. Esto era lo que significaba ser valorado por quién eras, en lugar de por lo que podías proporcionar. Pero el cambio más profundo fue en cómo me veía a mí misma. La mujer que me miraba desde los espejos ahora se mantenía más recta, vestida con ropa que la hacía sentir segura en lugar de invisible. Me había cortado el pelo, un bob elegante que enmarcaba mi rostro en lugar del moño severo que había usado durante años porque era práctico. Usaba colores que resaltaban mis ojos, joyas que brillaban con la luz, zapatos que eran cómodos y atractivos. Incluso me había comprado un coche, un elegante sedán plateado que me hacía sentir independiente y capaz. No más esperar autobuses ni depender de otros para el transporte. No más sentarme en bancos fríos esperando que alguien recordara recogerme. La seguridad financiera era liberadora de formas que nunca había imaginado. Podía permitirme comestibles orgánicos, atención médica de calidad, eventos culturales y pequeños lujos que hacían que la vida diaria fuera más agradable. Pero más que la comodidad material, era la libertad psicológica. La conciencia de que nunca más tenía que elegir entre pagar los medicamentos y pagar la comida. Nunca más tenía que decir que sí a la explotación porque tenía miedo de ser cortada del apoyo financiero. 3 meses después de mudarme a mi nuevo hogar, hice algo con lo que había soñado durante décadas. Reservé un viaje a Irlanda. No un recorrido económico con extraños, sino un viaje de 2 semanas cuidadosamente planeado, para explorar el campo donde había nacido mi abuela. Había contratado a un guía privado, reservado estancias en encantadores bed and breakfasts, y planeaba pasar mi 70º cumpleaños caminando por el pueblo donde había comenzado la historia de mi familia. La noche antes de mi partida, estaba sentada en mi estudio de arte trabajando en una nueva pintura, un paisaje de onduladas colinas irlandesas basado en fotografías que había estudiado en línea. Sonó el teléfono y casi no lo contesto. En estos días, solo aceptaba llamadas de personas cuya compañía disfrutaba, y los números desconocidos generalmente iban al buzón de voz. Pero algo me hizo contestar al tercer timbre. ¿Dolores? La voz era vacilante, incierta. Soy Amalia. Había hablado con Amalia exactamente 2 veces desde la confrontación de hace 6 semanas. Ambas las conversaciones habían sido breves y tensas, centradas en organizar visitas supervisadas con Lily en lugares neutrales como el Museo del Niño o el zoológico. Amalia había sido formalmente cortés, pero distante, luchando claramente con la nueva dinámica en la que no podía hacer exigencias ni asumir disponibilidad. Hola, Amalia. Escuché de Lily que te vas a Irlanda mañana.
Así es. Él dijo que le mostraste fotos de castillos y le contaste sobre el pueblo de tu abuela. Sí, una larga pausa. Entonces, necesito decir algo antes de que te vayas. Esperé, con el pincel olvidado en mis manos. He estado yendo a terapia, dijo Amalia finalmente. La doctora Williams de la Universidad de Nuevo León se especializa en dinámica familiar y me ha ayudado a entender algunas cosas sobre cómo te he estado tratando. Esto era inesperado. En todos los años que había conocido a Amalia, nunca había admitido necesitar ayuda profesional con nada. Me alegro de que estés recibiendo apoyo, dije con cuidado. Dolores, mamá, necesito que sepas que lo siento. Realmente, genuinamente lo siento. No porque ahora tengas dinero, sino porque finalmente entiendo lo que te hice pasar. Las palabras flotaban en el aire entre nosotras. Había soñado con escuchar una disculpa durante tanto tiempo, pero ahora que estaba sucediendo, me sentía más cautelosa que aliviada. ¿De qué exactamente te arrepientes? De todo, de la forma en que me aproveché de tu bondad, de la forma en que te hice sentir que tenías que ganarte mi amor, de la forma en que usé a Lily para manipularte, de la forma en que llamé a los servicios de protección para adultos, porque estaba enojada de que finalmente te defendieras. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. La doctora Williams me ayudó a ver que te estaba tratando como a una empleada en lugar de a mi madre, que había creado este sistema en el que tenías que seguir demostrando tu valía ante mí. Pero yo nunca tuve que demostrarte nada. Dejé el pincel y caminé hacia la ventana, mirando el lago donde las luces de los barcos centelleaban como estrellas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque no quiero que te vayas a Irlanda pensando que no sé lo que hice mal. No quiero que pases tu cumpleaños en otro país creyendo que tu propia hija nunca vio tu valor. ¿Y qué quieres de mí, Amalia? Otra larga pausa. Quiero ganarme de nuevo tu confianza. Quiero aprender a ser una hija en lugar de solo alguien que te quita. Quiero que Lily crezca conociendo a su abuela como persona, no solo como alguien que proporciona servicios. Eso va a llevar tiempo. Lo sé. La doctora Williams dice que reconstruir las relaciones después del abuso emocional lleva años, no meses. Y eso es lo que hice, mamá. Te abusé emocionalmente. Ya no puedo pretender que fue solo falta de consideración o estrés. La admisión fue sorprendente en su honestidad. Había esperado negaciones, justificaciones, intentos de minimizar lo que había sucedido. En cambio, Amalia estaba usando términos clínicos para describir su comportamiento, aceptando toda la responsabilidad de una manera que nunca había hecho antes. No puedo prometer que podré volver a confiar en ti, dije en voz baja. Lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero hacer el trabajo para convertirme en alguien digna de tu confianza. Lo decidas o no. Estaba allí, en mi hermoso estudio, en mi hermoso hogar, mirando la hermosa vista que había comprado con mi independencia, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No el perdón, eso llevaría mucho más tiempo, si llegaba alguna vez, pero algo más suave que la ira que había estado cargando. Me voy a Irlanda mañana, dije. Cuando regrese, podemos hablar de cómo sería la reconstrucción. ¿De verdad? De verdad. Pero Amalia, será en mis términos, a mi ritmo, con mis límites. No soy la misma persona que solía decir que sí a todo. Lo sé. Me alegro de que no lo seas. Después de que colgamos, me senté en mi estudio durante mucho tiempo, procesando la conversación. La vieja Dolores habría perdonado de inmediato. Habría vuelto corriendo al patrón familiar, de dar demasiado y esperar muy poco. Pero la nueva Dolores, la que había aprendido a valorarse a sí misma, estaba dispuesta a ser paciente, a dejar que la confianza se ganara, en lugar de darse libremente. Tal vez Amalia haría el trabajo para convertirse en alguien con quien podría tener una relación saludable. Tal vez no. De cualquier manera, estaría bien. Había construido una vida que no dependía de su amor o aprobación. Tenía amigos, intereses, propósito y alegría que me pertenecían solo a mí. A la mañana siguiente, llevé mi maleta por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vestida con un atuendo nuevo para viajar y llevando un bolso de cuero que no había sido elegido por su practicidad, sino por cómo me hacía sentir, segura, digna.
lista para la aventura. Cuando el avión despegó, miré hacia abajo a la Ciudad de México, que se hacía más pequeña abajo, y sentí una profunda sensación de plenitud. La mujer que había sido abandonada en una parada de autobús 6 meses atrás, había muerto en ese momento de humillación. La mujer que volaba a Irlanda para celebrar su 70º cumpleaños había nacido de las cenizas de ese abandono. Abrí mi diario y escribí: hoy comienzo el próximo capítulo de mi vida, no como la hija, madre o abuela de alguien, sino como Dolores Catalina Villegas, una mujer que conoce su propio valor y se niega a aceptar menos de lo que se merece. El avión se inclinó hacia el oeste, hacia el Atlántico, llevándome hacia un país que había soñado con visitar desde la infancia, hacia una celebración de cumpleaños que era verdaderamente mía, hacia un futuro que me pertenecía por completo. Por primera vez en mi vida, era completamente libre, y se sentía como volver a casa a mí misma. Un año después, estaba parada en la cocina de mi condominio frente al lago, preparando la cena para una invitada muy especial. La noche de octubre era fresca y clara, y el lago brillaba como diamantes bajo el sol poniente. La mujer que me miraba desde el reflejo en la ventana era alguien que apenas reconocía de hacía 2 años, segura, radiante, en paz consigo misma y con sus elecciones. El timbre sonó exactamente a las 6 en punto, y abrí la puerta para encontrar a Lily parada en el pasillo, sosteniendo una tarjeta hecha a mano y prácticamente vibrando de emoción. «Abuela Dolores, hice esto para ti en la escuela». Me tendió la tarjeta, una creación colorida cubierta de brillantina y calcomanías que proclamaban: «Feliz cumpleaños a la mejor abuela del mundo». Detrás de ella estaba Amalia, luciendo nerviosa pero genuinamente esperanzada. Durante el último año, había cumplido su palabra sobre la terapia y el cambio. Nuestra relación seguía siendo cautelosa, aún en reconstrucción, pero se basaba en una base de respeto mutuo en lugar de la explotación. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Amalia, entregándome un pequeño paquete envuelto. 71 te sientan bien. Las invité a entrar, y Lily corrió inmediatamente hacia las ventanas para mirar el lago. «Es muy bonito, abuela. ¿Podemos ver tus pinturas después de la cena?» «Por supuesto, cariño. Acabo de terminar una nueva del campo irlandés». El último año había sido el más gratificante de mi vida. Mi viaje a Irlanda había sido todo lo que había soñado y más. 2 semanas explorando antiguos castillos, caminando por campos esmeralda y siguiendo los pasos de mi abuela por el pueblo donde había nacido. Incluso había conocido a primos lejanos que aún vivían allí, personas cálidas y acogedoras que me trataron como familia sin esperar nada a cambio. Regresé de ese viaje con una cámara llena de fotografías y un corazón lleno de inspiración. Mis acuarelas habían mejorado dramáticamente, e incluso había tenido una pequeña exposición en una galería local. Se habían vendido 3 de mis pinturas de paisajes irlandeses, y el dinero no era lo importante, sino la validación de que mi arte tenía valor, que a los 70 años todavía era capaz de crear algo hermoso. El centro de alfabetización donde era voluntaria se había convertido en algo parecido a un segundo hogar. Enseñar a leer a adultos era un trabajo profundamente gratificante, y mis alumnos se habían convertido en algunos de mis amigos más cercanos. El mes pasado había visto a Marcos, un conserje de 60 años, leer en voz alta su primera novela completa a la clase. No había quedado un ojo seco en la sala. Mi círculo social se había expandido de formas que nunca había imaginado posibles. El club de lectura había conducido a un grupo de senderismo, que había conducido a una clase de cocina, que había conducido a un club de viajes que estaba planeando un viaje a la Toscana la próxima primavera. Había descubierto que cuando no estás constantemente respondiendo a las crisis de otras personas, tienes tiempo para desarrollar intereses y relaciones genuinas. Pero quizás el acontecimiento más sorprendente había sido con Amalia. Fiel a su palabra, había continuado con la terapia y había hecho el difícil trabajo de examinar sus patrones de comportamiento. Había comenzado a pagarme el dinero que me había pedido prestado a lo largo de los años, no porque se lo hubiera pedido, sino porque se había dado cuenta de que las relaciones verdaderas requieren reciprocidad. Y lo que es más importante,
Había aprendido a preguntar en lugar de exigir, a respetar mis límites en lugar de ponerlos a prueba, a valorar mi tiempo en lugar de asumir que le pertenecía. ¿Cómo estuvo tu reunión del club de lectura ayer?, preguntó Amalia mientras nos sentábamos a cenar. Era una pregunta sencilla, pero representaba un cambio profundo. Estaba preguntando sobre mi vida porque estaba genuinamente interesada, no porque estuviera buscando una oportunidad para hacer una petición. Maravilloso, dije, sirviendo el salmón que había preparado. El mes que viene leeremos a Maya Angelou. Margaret lo sugirió, y me emociona discutirlo con el grupo. Me encanta Maya Angelou, dijo Amalia. Quizás podría pedir prestado el libro cuando termines. Últimamente no he leído mucha poesía. Hace 2 años, Amalia se habría burlado de mi club de lectura como viejas señoras solitarias que no tienen nada mejor que hacer. Ahora, pedía prestados mis libros porque valoraba mis recomendaciones. Lily charlaba sobre la escuela y sus amigos, y me encontraba escuchando de verdad en lugar de prepararme mentalmente para cualquier solicitud que inevitablemente seguiría. Estas cenas se habían convertido en una tradición mensual, solo nosotras 3, sin otra agenda que disfrutar de la compañía de las demás. Después de la cena, le mostré a Lily mi pintura más reciente, una acuarela de los acantilados de Moher que había pintado de memoria y fotografías. Sus ojos se abrieron de par en par con genuino aprecio. Eres una artista muy buena, abuela Dolores. Cuando sea grande, quiero pintar como tú. ¿Te gustaría que te enseñara? Ofrecí. Podríamos montar un pequeño caballete aquí en el estudio. ¿En serio? ¿Podríamos pintar el lago? Podríamos pintar lo que quieras, cariño. Amalia observó este intercambio con algo que parecía asombro. Más tarde, mientras estábamos sentadas en el sofá con café mientras Lily trabajaba en un rompecabezas, habló en voz baja. A veces todavía me asombro al verte con ella, al ver lo felices que están juntas. ¿Qué quieres decir? Antes, cuando te estaba tratando como niñera gratis, Lily solía temer venir aquí. Podía sentir que estabas estresada y que yo estaba resentida. Ahora habla de visitarte toda la semana. Era verdad. Las visitas de Lily ahora eran relajadas y alegres. Pintábamos juntas, leíamos libros, paseábamos por el lago y simplemente disfrutábamos de la compañía de la otra. No había corrientes subterráneas de manipulación o resentimiento envenenando la relación. Los niños perciben la autenticidad, dije. Cuando nuestra relación se basaba en la obligación y la explotación, ella lo sentía. Ahora que se basa en el amor y el respeto genuinos, ella también lo siente. Amalia asintió pensativamente. La doctora Williams dice que estoy aprendiendo a modelar relaciones saludables para Lily, que tal vez lo mejor que puedo hacer por ella es mostrarle cómo es cuando las personas se tratan con respeto. Cuando la noche terminaba y se preparaban para irse, Amalia me apartó. Mamá, tengo algo que contarte. Derek y yo hemos estado hablando de tener otro bebé. Mi primer instinto fue un destello de pánico. Más solicitudes de cuidado de niños, más exigencias sobre mi tiempo y energía. Pero luego me controlé y miré realmente la cara de Amalia. Se veía emocionada pero también nerviosa, como alguien que comparte buenas noticias con una persona cuya opinión le importaba. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Asustada, pero emocionada. Esta vez haríamos las cosas de manera diferente. Ya hemos hablado de contratar cuidado infantil regular para no repetir los patrones en los que caímos con Lily. Eso suena como un plan sabio. Y esperábamos, si quisieras, podría ser el tipo de abuela que te mereces ser esta vez. El tipo que puede consentir al bebé y devolverlo en lugar de ser la cuidadora principal. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Esto era lo que siempre había querido. Ser una abuela que fuera apreciada en lugar de utilizada, que fuera incluida porque la amaban en lugar de porque era conveniente. Me encantaría, dije. Después de que se fueron, me quedé en mi cocina lavando los platos y reflexionando sobre lo dramáticamente que había cambiado mi vida. La mujer que había sido abandonada en una parada de autobús sin dinero ni dignidad, se había convertido en alguien que organizaba cenas de cumpleaños en su propio y hermoso hogar, que viajaba a países extranjeros, que tenía exposiciones de arte y compromisos de enseñanza,
y un calendario lleno de actividades elegidas por alegría en lugar de obligación. Pero quizás el cambio más importante fue interno. Había aprendido a distinguir entre ser necesario y ser valorado, entre el sacrificio y el amor, entre facilitar y ayudar. Había descubierto que decir que no a las personas equivocadas me liberaba para decir que sí a las correctas. Caminé hacia mi estudio de arte y saqué un lienzo nuevo. Mañana comenzaría una nueva pintura, algo audaz y vibrante que capturara la alegría que sentía en este nuevo capítulo de mi vida. Algo que celebrara no solo la supervivencia, sino la transformación. Sonó el teléfono, y casi lo ignoré por el viejo hábito. Pero cuando vi el nombre de Margarita en el identificador de llamadas, contesté con una sonrisa. Dolores, ¿cómo estuvo tu cena de cumpleaños? Perfecta, dije. Y lo dije en serio. Me alegro mucho. Escucha, quería recordarte la inauguración de la galería el viernes. La artista presenta pinturas de mujeres fuertes. ¿Y yo? Inmediatamente pensé en ti. Me encantaría ir. Después de que colgamos, me senté en mi estudio rodeada de mis pinturas, mis libros, mis cómodos muebles y mi vida cuidadosamente elegida. El dinero de la lotería me había dado seguridad financiera, pero fue el coraje de valorarme a mí misma lo que me había dado todo lo demás. Pensé en todas las mujeres que podrían estar sentadas en departamentos estrechos esta noche, sintiéndose invisibles e inútiles, creyendo que ser utilizadas era lo mismo que ser amadas. Mujeres que habían pasado tantos años haciéndose pequeñas, que habían olvidado que merecían ocupar espacio en el mundo. Si pudiera decirles algo, sería esto. No eres responsable de gestionar las emociones de otras personas, ni de resolver sus problemas a expensas de tu propio bienestar. El amor nunca debería requerir que te disminuyas a ti misma, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para establecer límites, para exigir respeto. La mujer que se había derrumbado en esa parada de autobús había creído que no era nada sin la aprobación de otras personas. La mujer sentada en este condominio frente al lago había aprendido que lo era todo consigo misma. Abrí mi diario y escribí: el segundo año de mi nueva vida comienza mañana. Ya no estoy sobreviviendo. Estoy prosperando. Ya no soy la víctima de nadie. Soy mi propia heroína. Y ya no tengo miedo de estar sola, porque he aprendido la diferencia entre la soledad y la libertad. Fuera de mi ventana, el lago se extendía interminablemente hacia el horizonte, oscuro y misterioso y lleno de posibilidades. Al igual que la vida que había construido de las cenizas de la anterior. Nunca había sido más feliz de estar exactamente donde estaba, exactamente en lo que me había convertido. ¿Alguna vez has sentido que lo dabas todo a personas que te veían como nada más que lo que podías proporcionarles? ¿Alguna vez te has encontrado en una relación donde el amor se sentía condicionado a tu utilidad? Házmelo saber en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete a este canal. Estas historias necesitan ser contadas y necesitan llegar a las personas que necesitan escucharlas. Alguien por ahí está sentado en su propia parada de autobús en este momento y necesita saber que nunca es demasiado tarde para levantarse y marcharse. Tu valor no está determinado por cuánto puedes dar a los demás, sino por cuánto te valoras a ti misma.